En otoño y primavera tiene lugar uno de los acontecimientos arqueoastronómicos más fascinantes del mundo, el descenso de la serpiente emplumada de Kukulcán a través de uno de los laterales del conocido como Castillo o Palacio de Kukulcán. Este efecto lumínico atrae cada año a miles de visitantes de todo el mundo. En esos días, los turistas se concentran en uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la provincia mexicana de Yucatán para contemplar un evento único, o casi único, y es que la bajada de la serpiente emplumada puede observarse en 2 ocasiones al año, durante los equinoccios de primavera y otoño. En dichos momentos, especialmente una hora antes de la puesta de sol, puede apreciarse ese descenso sagrado en toda su plenitud. Su existencia demuestra el gran nivel de conocimiento astronómico y arquitectónico que poseían los mayas. Pero, ¿cómo se produce esa bajada? Se forman 7 triángulos de luz que van descendiendo hasta una de las cabezas de Kukulcán que decora su templo. El efecto se produce por la forma en la que el sol ilumina las 9 plataformas de una de las caras de dicho templo y cada triángulo representa el cuerpo de la serpiente sagrada. Hay que destacar que según los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, INAH, la bajada de la serpiente emplumada no está asociada a la llegada ni de la primavera ni del otoño. Chichén Itzá etimológicamente significa la ciudad al borde del pozo de los Itzáes. Fue capital de un amplio territorio en la península de Yucatán, encabezado por la Liga de Mayapán, del 987 al año 1200 después de Cristo. Los Itzáes, según estiman los expertos, llegaron tardíamente a Yucatán y se asentaron en Chichén Itzá, donde introdujeron el culto a Quetzalcóatl con el nombre de Kukulcán. Los Itzáes no estaban sino que llegaron y conquistaron Chichén por los finales del clásico mesoamericano. Después del 900 de la era cristiana, decían haber sido creados por Mitzit Ahau, que no es otro que Naxit, Kukulcán o Quetzalcóatl, el dios creador del quinto sol y de la nueva humanidad que vio la luz en Temuanchán, o sea, que como la religión o culto a Quetzalcóatl se originó en Xochicalco, Morelos, y de ahí se difundió por la región maya acompañada de militarismo a través de los señores sacerdotes y caudillos que llevaban el mismo nombre de la deidad, solo que traducido a sus lenguas. Los Itzáes lo adoptaron en tierras mayas chontales, se hicieron descender de él y lo llevaron a Chichén Itzá. Esto expuso Ramón Piñachán, quien fuera profesor emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México en su obra Chichén Itzá, la ciudad de los brujos del agua. Si bien desde que Piñachán publicara su libro en la década de los 80s, nuestros conocimientos sobre Chichén Itzá han cambiado. Este pasaje nos sirve para entender por qué una misma divinidad tiene varios nombres, según su traducción a distintos dialectos y lenguas, o como se extiende por distintas tribus debido al militarismo. Por lo tanto, se piensa que los Itzáes introdujeron en Chichén Itzá el culto a Kukulcán, a Venus como hombre pájaro serpiente, como creador del quinto sol y de la nueva humanidad, como señor del tiempo, un elemento tan importante en la cultura maya, representándolo con preciosas serpientes emplumadas. También ha sido representado como un Tlaloc, con anteojera, bigotera, colmillos salientes y tocado con jeroglíficos alusivos a la lluvia, a la agricultura, a la vegetación, a una visión cíclica del tiempo en definitiva. De todo ello puede decirse que Kukulcán, una de las deidades más importantes de la mitología maya, era para los habitantes de Chichén Itzá el planeta Venus, que simbolizaba la luz y la oscuridad por ser la estrella de la mañana y de la tarde y que tenía que ver con el tiempo, del que era su señor. Su origen primigenio no está claro. Hay investigadores que lo asocian con la cultura tolteca, mientras que otros afirman que vendrían de los olmecas.
pero en todo caso su culto en Chichén Itzá vino de la mano de los itzáes. Los expertos llaman la atención sobre una ausencia enigmática en Chichén Itzá. De las inscripciones que reflejan el nombre de Kukulcán, la serpiente emplumada penetró a Yucatán por el poniente y gobernó la ciudad luego de la muerte de los 3 hermanos. Posteriormente se trasladaría a Mayapán, donde rigió antes de cederle el mando a los Cocomés y pasar por Champotón para finalmente retornar a México. Las relaciones geográficas del siglo XVI coinciden en afirmar que no era un nombre maya y sugieren que practicaba cultos del poniente de Mesoamérica, mientras que los libros del Chilam Balam asocian su llegada a la región con un Katun Ahau. Como ya observaba J. Eri S. Thompson, la pirámide conocida como Castillo Interior carece de ornamentación asociada a la serpiente emplumada, situación que contrasta con la del Castillo Exterior, que de acuerdo con las investigaciones arqueológicas recientes, fue construido con posterioridad al año 890. El descenso de la serpiente emplumada se produce en el conocido como Castillo de Chichén Itzá, la pirámide principal de la antigua ciudad. Según los expertos, fue construida como un marcador astronómico que permitía a los mayas ajustar el calendario cada año y que, además, constituiría un cosmograma cuyos 4 puntos cardinales estarían alineados con algunos de sus cenotes sagrados. El arqueólogo Ismael Arturo Montero, autor del Sello del Sol en Chichén Itzá, se refiere al castillo como observatorio. Se marcaba el entero retorno del astro, lo que demuestra que los mayas contaban el tiempo más allá de la existencia humana, estableciendo periodos de larga duración. El entero retorno tenía como punto prominente la posición del Sol sobre el horizonte para el día del paso cenital. A este suceso se sumaban los solsticios y los equinoccios, además de otras fechas señaladas en el calendario ritual. Este conocimiento era indispensable para sincronizar los ciclos agrícolas con las temporadas de lluvia y sequía. Osiris es posiblemente el dios más conocido del panteón egipcio. A pesar de que es una divinidad fundamentalmente funeraria, en los documentos más antiguos lo encontramos asociado a la fertilidad. Osiris es el dios de la agricultura, de la resurrección, simbolizada por la regeneración del Nilo, que da la vida. A Osiris se le representa momificado, envuelto en un estrecho sudario. Lleva barba postiza y empuña el cayado y el flagelo, símbolos del Alto y Bajo Egipto. Está coronado con una corona blanca del Alto Egipto con una corona Atef, modificación de la anterior con 2 plumas de la justicia, Mat, a los 2 lados. A veces se le representa sentado en el trono como rey que es del mundo de ultratumba y desde el que preside el juicio del peso del corazón de los muertos. Si el juicio es favorable y el difunto es declarado justo de voz, podría vivir eternamente una nueva vida al lado de Osiris. Todo esto es bien conocido, pero lo que más llama la atención es el color verde de su piel. Según la explicación arqueológica oficial, el verde es un color simbólico que tiene que ver con sus funciones en la mitología egipcia. Por una parte, como señor de los muertos, el color verde de la piel de Osiris es el símbolo de la putrefacción. No olvidemos que es un dios momificado. También es el símbolo de la vegetación, de la agricultura, de los campos de cebada con los que se premia a los justos en la otra vida. El verde es el color de la primavera, de los campos de cereales tras las inundaciones del Nilo y por lo tanto el color de la regeneración, de la resurrección y la vida eterna. El color verde de Osiris también lo hallamos representado en muchos cartonajes y sarcófagos de momias, ya que es el color de la esperanza en la resurrección,
lo mismo que en invierno se separa el renacer primaveral y la eclosión de las hojas y espigas. Como ya les mencioné anteriormente, el mito de Osiris es uno de los mitos fundamentales del antiguo Egipto y tal vez el más revelador del pensamiento egipcio sobre el más allá. De esta forma, la diosa del cielo Nut había quedado embarazada de Geb, el dios de la tierra, y tuvo un parto de 4 hijos, los dioses Osiris y Set, y las diosas Isis y Neftis. Osiris era un dios bondadoso a quien le correspondió reinar sobre la tierra cultivable, velando por la fertilidad y la regeneración, mientras tanto Set reinaba sobre las tierras áridas y las zonas desérticas. Con el tiempo Osiris se casó con su hermana Isis, a quien amaba desde el vientre de su madre. Sin embargo, Set se casó con Neftis. Osiris enseñó a los egipcios el arte de la agricultura y el cultivo de los campos, aprovechando las inundaciones anuales del Nilo, y a sesgar y recoger la cosecha para alimentarse. También les enseñó cómo sembrar vides y obtener vino y la forma de fabricar cerveza fermentando la cebada. Pero no solo le enseñó al pueblo cómo alimentarse y cultivar, sino que les dio leyes en las que regirse en paz, la música y la alegría, y les instruyó con el respeto a los dioses. Cuando acabó su función, Osiris partió a proclamar sus enseñanzas en otras tierras, dejando a cargo de Egipto a Isis, quien gobernó sabiamente en ausencia de su marido y hermano. Set odiaba a su hermano, su poder y su popularidad, por lo que mientras Osiris se encontraba en otros países, tramó un plan siniestro. Cuando Osiris regresó, Set decidió dar un gran banquete en honor a su hermano, pero durante la fiesta, con engaños, le dijo a Osiris que se metiera un cofre con forma humana y ricamente ornamentado. El cofre tenía sus mismas medidas y cuando Osiris se tendió en él, Set lo cerró y lo echó al Nilo. Isis, desconsolada, fue en busca del sarcófago que tenía el cuerpo de Osiris, pero el río lo había llevado hasta el mar, donde las olas lo habían llevado a la costa de Biblos, en Líbano. Allí lo encontró Isis y se lo llevó de nuevo a Egipto, escondiendo el cofre en el delta del Nilo. Una noche, mientras cazaba jabalíes, Set encontró el cofre, que se veía a la luz de la luna, y lo reconoció. Encolerizado por el hallazgo, lo abrió, tomó el cuerpo de Osiris y lo despedazó en 14 trozos que esparció a lo largo del río Nilo para que se sirviese de alimento a los cocodrilos. ¿No es posible destruir el cuerpo de un dios? Yo lo he hecho, porque he destruido a Osiris, dijo Set riendo, y su risa se oyó en todos los rincones de la tierra, y todos aquellos quienes percibieron temblaron y se estremecieron de terror. Isis debía empezar de nuevo su búsqueda, pero esta vez no se encontraba sola, sino que estaba con su hermana Neftis y con Anubis, el dios chacal. Poco a poco Isis fue recuperando cada uno de los trozos del cuerpo de Osiris, envolviéndolos en cera aromatizada. Solo un pedazo quedó por recuperar, el falo de Osiris, que había sido comido por el Oxirricón, un pez del Nilo. Por eso los egipcios nunca comieron de este pez que consideraban sagrado. Isis reconstruyó el cuerpo y Anubis le ayudó a embalsamarlo. Después Isis tomó barro del Nilo y con él modeló un falo que le puso a la momia de Osiris y que animó con su magia. Tomó después la forma de un pajarillo y descendió sobre el falo. Concebió a Horus, hijo de Osiris e Isis. Cuando Horus creció, quiso vengar a su padre y fue a luchar con su tío Set, a quien venció, pero en la lucha, Set arrancó un ojo de Horus, pero la magia del sabio Tot hizo que se le regenerara el ojo perdido.
El ojo arrancado de Horus es el Udjet, que todo lo ve y que es uno de los amuletos egipcios más reconocidos. En esta parte analicemos. En el relato se dice que Osiris partió a otros países para impartir sus conocimientos y de alguna u otra forma reinar, diría yo. Si nos ponemos a pensar, Pakal el Grande también es representado con piel verde. Comencemos por aclarar que Pakal fue un gobernante muy estimado y respetado por su pueblo, quien tenía una visión de Pakal muy peculiar. Se lo veía como un dios o semidios y además su templo funerario es el único templo conocido hasta la fecha en América en el que se han encontrado una cripta con restos mortales. Los mayas jamás levantaron templos en calidad de monumentos funerarios. Pakal poseía un avanzado conocimiento astronómico, conocía las órbitas de Marte, los movimientos de la Tierra y como si fuera poco podía predecir los eclipses lunares. ¿Podría Pakal ser el mismo Osiris? Pero, ¿quién era realmente Pakal? Todo parece indicar que no era maya, y eso nos lleva a no creer tan descabellada la idea de que tal vez se trate de un visitante de otras tierras o de otros mundos, y por qué no, tal vez de otra época. Por otra parte, si analizamos el verdadero par de Osiris en este lado del mundo, las características se hacen notar más y más. Hablo de Kukulcán o también conocido como Quetzalcóatl. Estos serían la misma persona o el mismo dios. Tanto Kukulcán o Quetzalcóatl son representados como un reptil, de piel verde, con escamas y con el poder de una divinidad como tal. No es por exagerar las cosas, pero los reptiles son bastante comparados con estos dioses. Tenemos los típicos casos de Mesopotamia que directamente hicieron referencia a los reptiles como sus dioses, al igual que los aztecas, los toltecas, mayas, egipcios y por qué no también los griegos. En innumerables leyendas están presentes. Entonces, ¿por qué siempre los reptiles y concluyentemente la piel verde era relacionada con la divinidad? Sé que muchas de estas reflexiones o análisis ya lo han hecho antes. ¿Quién no conoce a estos seres endiosados en la antigüedad? Todos los seguidores del misterio antiguo tienen esa misma idea. Todos coincidimos en que los reptiles tienen o tuvieron algo que ver con el poder en el pasado y también en el presente. A las pruebas me remito. ¿No se hace evidente todo esto? A día de hoy, las referencias hacia estos seres reptiles siguen apareciendo por todas partes y no sería posible que lo hagan para despistar. Es algo que siempre hubo y siempre habrá. Lo cierto y concreto es que, más allá de no creer o creer, estamos siendo gobernados por una élite que, si bien podría tener relación con estos reptiles o con seres venerados como reptiles, su liderazgo es hermético y poderoso. Están siempre allí en las sombras. Ellos no les interesa o no quieren ser conocidos ni tampoco ser populares. Solo nos manejan a su antojo. No sabemos sus objetivos o planes, pero siempre logran lo que se proponen, lo queramos o no. ¿Sería este el caso en el que un mismo Dios impartió y gobernó en muchas partes al mismo tiempo en épocas pasadas? ¿Y por qué no, también en esta época? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esta reflexión? ¿O tienes otra idea sobre este tema que es más interesante? Ponlo en los comentarios, que siempre te leo. Muchas gracias y hasta pronto.